percepción son otras, se tienen que construir consensos alrededor de estos temas que son causas sin duda alguna muy claves para provocar toda esta salida de nuestros niños y nuestros jóvenes para Estados Unidos. Una pregunta directa y una respuesta contundente. ¿Tiene este gobierno de Juan Orlando Hernández una estrategia para enfrentar esta crisis humanitaria de la que están hablando toda la sociedad americana? Hace 6 semanas esto no era un tema de discusión en Honduras. Y este fenómeno se ha generado en los últimos 2 años. Es decir, el Estado hondureño no ha estado preparado nunca para enfrentar este tipo de situaciones, mucho menos este gobierno para enfrentar una crisis que ni siquiera formaba parte de la agenda particular, no solamente del gobierno de Honduras, sino de El Salvador y de Guatemala. Hoy que estábamos con los cancilleres, se reflexionaba acerca de cómo fue posible que este problema se convirtiera en un problema de éxodo masivo de menores de edad, ya sea culpando al coyote que utilizó el rumor de que se podían venir para aquí, ya sea como consecuencia de la confluencia de crisis que se generaron, o ya sea como consecuencia de malas decisiones del gobierno norteamericano. Independientemente de eso, lograr aquí es cómo pudo este problema reventar en las narices de nuestras autoridades. Hoy que ya el problema se ha generado, yo creo que lo importante es reconocer que es necesario formular e implementar una política pública que ataque los factores causas, una política pública que atienda el problema de la pobreza, una política pública integral que atienda el problema de la inseguridad y la violencia, y una política pública que atienda también el problema de nuestros migrantes, que la migración sea una opción para los hondureños que así estimaran conveniente tomar el camino de buscar la prosperidad en nuestro país, pero que no sea una obligación para aquel que no encuentra empleo, para aquel que no encuentra servicios públicos de calidad, para aquel que no encuentra las oportunidades en su país, tiene que buscar la prosperidad en otro. Omar dice que esto reventó hace 2 semanas, pero hay al menos 2 o 3 incidentes que generan la explosión. Uno, el informe de Casa Alianza, cuando Casa Alianza dice que hay una política de exterminio a los menores. 2, que antecede este asunto, una propuesta del gobierno encaminada a darle seguridad al pueblo con una policía militar que llegaba a barrios y colonias y se tomaba el barrio y la colonia, y después eso desapareció. Los jóvenes están bajo una amenaza permanente y escuchan que en Estados Unidos hay oportunidades. Entonces vemos que después de esos 2 incidentes, según lo que nosotros hemos timeado, o lo que tenemos en nuestros registros, provoca un incremento en este éxodo que no es nuevo, que se ha venido dando últimamente. No sé si lo comparten ustedes. Mire, si uno revisa las cifras oficiales acá, nos damos cuenta que en los últimos años la afluencia de niños no acompañados a Estados Unidos ha ido creciendo. Y esto, o sea, no podemos separar esta cifra de la situación de violencia que se vive en el país. O sea, la tasa de homicidio creció y simultáneamente creció. Obviamente el 2013 y 2014 esto se elevó, y insistimos, esto no puede, o sea, no podemos darle una lectura a esta situación separada de lo que está pasando al interior del país. Por eso nosotros hemos venido y hemos estado insistiendo. Si la situación de seguridad en el país hubiese mejorado, estaría en una condición mejor, quizás la situación fuera diferente. Pero en este momento surgen algunas interrogantes cuando por un lado tenemos algunos datos, o a veces hay algunas expresiones donde hemos tenido un descenso, oficialmente se dice de manera muy significativa, en la tasa de homicidio, pero esto contrasta con lo que está pasando con estos niños. Y por otro lado, creo que es importante decir que lamentablemente nuestros gobiernos han tenido una visión sobre el tema de migración muy economicista, o sea, es en función del dinero. O sea, aquí se habla de los 3.100 millones de dólares
que son las remesas. Entonces, por un lado a veces se habla de los inmigrantes como los héroes que sostienen la economía nacional, pero por otro lado ahora estamos hablando de contenciones. Entonces, es una cuestión, a veces pareciera que hay hasta un cierto cinismo en los mensajes, porque ¿qué pasaría si no tuviésemos como nación todo ese flujo de recursos que están llegando a nuestro país? Entonces, los discursos y las estrategias, cuando las han habido, es más enfocado al tema de remesa, cómo garantizar que ese dinero los inmigrantes lo usen de manera efectiva, etcétera. Sin embargo, este tema que está mencionando no ha sido un tema, por lo tanto no ha habido una estrategia. Es más, en este momento yo le puedo decir, estrategia tiene Casa Alianza, estrategia tiene Visión Mundial, estrategia tiene Plan en Honduras, ellos sí tienen una estrategia ya. Ahora, ellos ya en este momento están trabajando con los niños. El gobierno, pues desconozco que haya, ojalá que no se queden solamente para atender la emergencia, y ojo, porque la experiencia en Honduras, y esa es otra cosa también que acá ha llamado la atención, la experiencia nos dice que a veces solo reaccionamos frente a las emergencias y que se nos olvida las acciones de mediano y largo plazo. Por eso hay que atender a los niños que llegan, sí hay que atenderlos el día que llegan, pero creo que tenemos que estar claros que esos niños llegan y van a llegar otra vez donde sus familias, las familias que tienen en el país, que dejaron, sea sus tíos, sus primos, sus parientes lejanos o cercanos, y si las condiciones persisten, si esas condiciones de violencia, de inseguridad, de falta de oportunidades, sin duda alguna, dentro de unos pocos meses, esta gente va a estar buscando mecanismos cómo salir, porque es una lucha por sobrevivir, o sea, de eso se trata. O sea, pongámonos en el lado de ellos, o sea, si estuviésemos en la situación que está la familia, que también no podemos desconocer que hay una migración interna, la gente a veces está escapando de los barrios para otros barrios para defender su vida. Así es que es un tema complejo, pero ante esta complejidad nosotros esperaríamos que el gobierno de la República pueda tomar esto de manera seria, responsable, no solamente de forma mediática, y poder diseñar una estrategia con la participación de todos los sectores del país para que pueda haber una estrategia que sea sostenida. Estamos terminando y me gustaría que me digan quién dijo y qué dijo cada quien de los representantes norteamericanos o del gobierno con los que ustedes se han reunido. Mire, fundamentalmente platicamos con representantes y senadores que están a cargo de los temas de relaciones exteriores, del tema de fronteras y presupuesto. El consenso que existe aquí es que esta no es una solución que pueda encontrarse en Washington. En eso estamos convencidos, yo creo que ellos y nosotros también. En realidad la solución en nuestro país, o sea, no se encuentra aquí en Washington. O sea, que una visita con senadores, una visita con Obama no pasará de ser un acto más que protocolar. Mire, eso es como cuando usted se enferma, un proceso de deterioro de su salud, usted no lo recupera yendo a consulta o en determinado momento cuando se le aplica un medicamento. Este problema no se va a resolver este viernes ni este fin de semana, luego de la reunión al más alto nivel que tienen los presidentes del Triángulo Norte y el presidente Obama. Esto requiere, por ser un problema complejo, una solución integral de mediano y largo plazo en donde la voluntad de los distintos gobiernos tiene que verse manifestada. Una solución fácil para ellos es levantar mucho más ese muro y es volver mucho más peligroso el ingreso de los migrantes. Entonces ya el Departamento de Estado ha enviado más gente para vigilar la solución simple que ellos, los norteamericanos, pueden tener, pero la solución nuestra debe estar encaminada en garantizar mayor seguridad y reducir sustancialmente la pobreza, para lo cual lamentablemente en los últimos años no hemos tenido políticas públicas en Honduras. Y ojalá, parte de lo que hemos estado diciendo, ojalá que a partir de esta